Acompáñenme con su Biblia al libro, a la carta de Corintios, Primera Corintios. Vamos a comenzar un nuevo estudio, una nueva carta, lo cual es muy desafiante, no solo por su contenido, sino por la extensión. Son 15 capítulos y realmente representa un desafío para mí poder sumergirme en este contenido y poder explicarlo de tal forma que nuestras mentes sean iluminadas y podamos comprender con mayor claridad el texto. Ese es mi principal objetivo, poder de alguna forma involucrarme con mi propia vida personal en lo que enseñan las Escrituras, en mi experiencia como cristiano, y por medio de esa experiencia y del estudio de las Escrituras, bueno, compartírselos a ustedes y que todos seamos edificados entendiendo cuál es el punto. Parece que está moviendo un mueble. ¿Cuál es el punto que la palabra de Dios quiere expresar, que la palabra de Dios expresa para nosotros y no ideas que uno va imaginando o conjeturando que no tienen nada que ver con el texto, ¿no? Tratamos de ser fiel a la palabra, a las Escrituras. En el capítulo 1 de 1 Corintios, del versículo 1 al versículo 3, contiene una porción que es propia de las cartas grecorromanas en aquel entonces, que en nuestras Biblias aparece con el título de salutación, ¿no? Es el saludo. Los saludos de una carta grecorromana eran muy simples, eran muy sencillos. Pude investigar y leer algunas cartas comunes de aquel entonces y los saludos eran muy pocos elaborados. Por ejemplo, un marinero escribe: Apolinarios, a Taesis, su madre, muchos saludos. Eso era un saludo grecorromano, ¿no? Nosotros primero le escribimos al remitente y después al final ponemos quién es el destinatario primero y al final ponemos quién es el remitente. Bueno, en aquel entonces era diferente. Primero se ponía quién era el remitente, luego se ponía quién eran los destinatarios y se completaba con un deseo de salud en aquel entonces. Sin embargo, cuando leemos los saludos de las cartas de Pablo, son muy diferentes, son mucho más elaborados. Es como que Pablo le agrega un montón de condimentos a sus saludos porque quiere comunicar algo, es la palabra de Dios. Dios tiene un propósito y ya arrancan las Escrituras en cada porción dirigiendo nuestras vidas con un objetivo. Y Pablo no perdía el tiempo, no iba a escribir un saludo porque sí, sino que lo agrega un montón de información que suma peso para transmitir cuál es el objetivo que él tiene en la carta que va a escribir y que van a leer sus oyentes. Dice así el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un montón de información, ¿no es así? Hoy comenzamos este estudio nuevo y hay un llamado claro: ser santos en un mundo lleno de tentaciones. Y esto no es algo nuevo, esto es lo que nosotros experimentábamos, pero ya lo experimentaban los cristianos en aquel entonces. En la época de Pablo, los corintios vivían en una ciudad con muchas presiones culturales. La riqueza, la filosofía, los oradores profesionales y la inmoralidad estaban muy presentes, y todas estas cosas representaban presiones que fácilmente podían apartar a los corintios de Dios. Así como Pablo les recordaba que ellos estaban llamados a vivir en santidad, nosotros también hoy necesitamos ser exhortados, ser recordados que nuestra vida y nuestra conducta deben estar guiadas por Dios en medio de las presiones y desafíos que enfrentamos los cristianos en el mundo moderno. Cuando la iglesia en Corinto, cuando los corintios se miraban a sí mismos y se autoevaluaban como iglesia,
eran demasiado benevolentes. Así somos nosotros, ¿no? Cuando nos evaluamos a nosotros mismos parecemos muy buenos, muy justos, muy lindos, hasta que alguien nos dice algo. En el caso de los que estamos casados son nuestras esposas, no las que nos corrigen. Pero puede ser un hermano, un compañero. Necesitamos a veces que alguien más, ¿no? nos evalúe. Bueno, los corintios cuando se evaluaban a sí mismos estaban orgullosos de ellos mismos. Interesante, porque en el capítulo 5 de la carta que estamos estudiando hoy, Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos. Y les dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ustedes están orgullosos, ustedes se están jactando. No está bien que estén orgullosos, no está bien que se estén jactando. Pero la razón por la que Pablo les dice esto es porque en la iglesia había una relación de incesto y ellos la toleraban sin ningún problema y estaban orgullosos. Qué buenos que somos, que tenemos a alguien que practica el incesto y lo amamos y le permitimos estar entre nosotros y no lo echamos de acá. Estamos orgullosos por eso. Y Pablo dice, ustedes deberían estar lamentando. Pablo hace estas declaraciones porque, bueno, ellos toleraban el pecado, toleraban la inmoralidad. Corinto era una iglesia con muchos problemas y con problemas de peso, con problemas serios. Principalmente cuando comienza la carta describe toda clase de divisiones. Se habla de Apolos. Apolos estuvo ministrando por un tiempo en Corinto. ¿Y qué pasó? Se armó el grupo de los apolianos, ¿no? Los que decían yo soy de Apolos. Otros eran los seguidores de Pablo. Otros eran los seguidores de Pedro. Parece que Pedro tuvo alguna influencia en aquella iglesia. Y otros que se creían más espirituales dicen, bueno, nosotros somos los de Cristo. Y uno puede decir, bueno, ahí está bien, ¿no? Porque sí, somos de Cristo o no somos de Cristo. Claro que somos de Cristo, pero claro, no lo usaban como un argumento para corregir en el sentido de que no debemos seguir a las personas, sino a Cristo, sino que lo decían como para hacer su propio grupo y causar división, ¿no? Los que son de Cristo guardan la unidad, actúan en amor. Bueno, ellos lo usaban como un argumento para hacer otro grupito más dentro de la iglesia y pelear con los otros. Y bueno, esto puede pasar en toda iglesia, ¿no? El hecho de estar siguiendo a las personas, hacer culto de la personalidad y se empiezan a formar los diferentes grupos y la iglesia se divide, ¿no? Pueden estar por un lado los pelufianos, que abundan, después se pueden estar algunos willowianos y algunos marotianos también puede haber, principalmente los de mi casa. Pero esto es tremendo, es terrible. Y Pablo los reprende con suma dureza. Desde el capítulo 1, versículo 10, al capítulo 3, al versículo 9, Pablo les dice a los corintios, ustedes no son sabios. Ellos se pensaban que eran sabios, que estaban llenos de conocimiento. Y Pablo les dice, ustedes no son sabios, no son poderosos, no son nobles. Dios escogió lo necio del mundo, así que ustedes son los necios del mundo. No es muy halagador, pero es lo que somos los cristianos. Dios salvó a lo necio del mundo, escogió lo vil, lo menospreciado a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede jactarse ante Dios, de nada. Toda la gloria es para Él. Y en el capítulo 3, versículo 1, a causa de esto, Pablo le dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a hombres. Ustedes se están conduciendo como si fueran incrédulos. Era serio este tema. También estaban demasiado influenciados por la cultura. No en el sentido de la moda o de la forma de vestir, sino por aquel sistema satánico, por el mundo, una cultura mundana, llena de inmoralidad, de falsas religiones, de filosofías, de ideas incorrectas. A tal punto estaban influenciados por la cultura que en el capítulo 5, versículo 9, Pablo los anima a que no se junten con personas inmorales. Y uno podía pensar, bueno, si uno recibe la exhortación de una iglesia a no juntarse con personas inmorales, estaría hablando de personas del mundo, ¿no? Personas de afuera de la iglesia, pero no. Las personas inmorales que describe Pablo estaban dentro de la iglesia. Dice, no os juntéis con ninguna que llamándose hermano, no dice que eran hermanos, sino que se llamaban hermanos, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Linda iglesia.
Ellos estaban siendo fuertemente tentados a vivir como vivían los incrédulos de su época, de su ciudad. Vivían en un contexto lleno de tentaciones, influenciados por filosofías que principalmente las filosofías griegas enseñaban que, sobre todo por la influencia del neoplatonismo, que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno y que el cuerpo era algo como despreciable y que yo todo lo que hacía con mi cuerpo no afectaba a mi espíritu. Por eso Pablo le dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y también en vuestro espíritu, en las dos cosas. Quiero introducir un poquito toda esta información que es sumamente interesante para que podamos comprender con mayor claridad los problemas y los desafíos que enfrentaban. No vamos a hablar todo lo que podríamos al respecto de este tema, sino que lo vamos a desarrollar el contexto en los próximos sermones, pero sí quisiera que podamos dedicar algún tiempo considerable a entender cómo era la vida en aquel entonces y sí adentrarnos en estos primeros 3 versículos. Ellos pensaban que podían, a causa de estas filosofías, pensaban que podían ser cristianos y que podían vivir satisfaciendo los deseos pecaminosos como hacían los ciudadanos en aquella ciudad, en aquel entonces, en ese mundo, sin que esto tuviese ninguna consecuencia para sus vidas delante de Dios. Primera Corintios es la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Usted se está preguntando, ¿qué? No, Tony, si es Primera Corintios no puede ser la segunda. Esa es Segunda Corintios. Bueno, estudiando la evidencia interna de las 2 cartas, se llega a la conclusión de que hubieron 4 cartas que escribió Pablo. Una carta, que no la tenemos, que la escribió antes de la que nosotros tenemos aquí registrada, donde se hace evidente que está corrigiendo algunas situaciones, y luego escribe Primera Corintios para aclarar algunas confusiones que hubieron a raíz de la primera carta. Y luego entre 1 Corintios y 2 Corintios escribió otra carta más, que es descrita por los eruditos como la carta severa o la carta lacrimógena, de lágrimas, porque ellos Pablo dice que la escribió con muchas lágrimas y toda la descripción que hace de esa carta no encaja en el relato mismo de 2 Corintios. Algo que nos ayuda sumamente a comprender esta carta son los aspectos culturales, económicos y en cuanto a la geografía, que daban forma a un ambiente en la ciudad de Corinto muy diferente al ambiente en que vivimos nosotros aquí en Lobos e incluso en Buenos Aires. Estos aspectos ejercen una profunda influencia en nuestra forma de comprender, ¿no?, lo que leemos y qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasaba allá. Estamos tan lejos de cómo era esa cultura que necesitamos establecer como un puente de conexión para poder comprender mejor el texto. Me gustaría hablar un poquito en cuanto a la ciudad de Corinto y sus habitantes. Corinto representa un lugar estratégico sobre todo para el comercio. Era un lugar geográficamente espectacular, sobre todo para lo que era la logística comercial en aquel entonces y cómo se llevaba a cabo el comercio internacional. La ciudad de Corinto está ubicada en Grecia. Grecia está al sureste de Europa, bañada por el mar Jónico y el mar Mediterráneo, el mar Egeo, al este. En tiempos de Pablo era una ciudad clave del Imperio Romano, incluso era más grande que Atenas. Probablemente por eso Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. La cultura griega influía fuertemente en su filosofía, en su comercio y su religión. Grecia está dividida geográficamente en 2 partes. Si usted después quiere y puede, tómese el tiempo de verlo esto de forma gráfica en un mapa, lo cual es mucho más clarificador. Pero Grecia está dividida en 2 partes. El sur es llamado famosamente el Peloponeso. Esto es debido al nombre de un héroe mitológico, Pelops, que supuestamente conquistó esa región, y Neso, que significa isla. Pero el sur de Grecia no es una isla, no está separado del continente, sino que está conectado al continente por una porción muy diminuta de terreno, y esa porción diminuta, es como si fuera un reloj de arena, es un accidente geográfico que se llama istmo. ¿Usted conoce algún lugar así famoso?
¿O no? ¿Algún lugar que conecte dos porciones de tierra por un lugar muy estrecho de territorio? ¿Dónde? En el sur. Bueno, pues no sé, ahí no lo tengo porque hay varios, pero alguien dijo Panamá. ¿Sí? América del Norte y Central y América del Sur están conectadas por un espacio tan estrecho que incluso ahí se hizo el canal de Panamá. Bueno, eso es un istmo. Esta porción, este istmo, ahí en el medio de esa porción aproximadamente se encontraba la ciudad de Corinto. Así que estaba en un lugar sumamente estratégico. Casi en esa porción de terreno habían casi 6.000 metros. Sería aproximadamente, para que nosotros consideremos esa distancia, sería desde la YPF de la calle Circunvalación hasta el Club Rivadavia en Empalme. Ahí hay aproximadamente 6.000 metros, así que no es una porción de terreno muy amplia en comparación con lo que es Grecia. Bueno, ahí se encontraba Corinto. Al oeste de esa porción de ese istmo estaba el puerto de Lequeo y al este se encontraba la ciudad portuaria de Cencrea que se menciona en Hechos capítulo 18. Bueno, ¿por qué todo esto es tan importante? Porque todo el comercio que se desarrollaba entre el norte y el sur de Grecia, ¿por dónde pasaba? Por Corinto. Era un paso obligatorio, era un embudo. Pero no solo eso, sino que todo el comercio que venía desde el oeste, en donde estaba Italia, y se unía con el este, donde se encontraba Asia, también pasaba por Corinto. ¿Por qué? Porque rodear todo Grecia por abajo, todo el Peloponeso, era algo muy arriesgado, era bastante peligroso. Ahí se encontraba en el sur de Grecia, se encuentra el Cabo de Malea, y registros antiguos de los marineros tenían un dicho que era que antes de pasar por el Cabo de Malea tenés que escribir tu testamento. Entonces nadie quería pasar por ahí. Era muy costoso, muy peligroso, las embarcaciones eran destruidas por la braveza del mar. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, cuando venía un barco de gran envergadura, iba a la ciudad portuaria de Lequeo, descargaban toda la mercadería y la llevaban por esa porción de 6.000 metros hasta el puerto de Cencrea y la cargaban en otro barco grande. Imagínense que todo esto hizo que se desarrollara una cantidad de comercio tremendo y de servicios de logística, a tal punto que había un camino pavimentado donde se trasladaba toda la mercadería. Y cuando el barco que venía era pequeño, ¿no? Cuando hablo de grande para lo que era en aquel entonces un barco grande, hoy sería pequeño, ¿no? Pero cuando el barco que venía era muy pequeño, lo que hacían era ponerlo sobre rodillos, sobre un sistema de rodillos, como si fuera un tren, y lo arrastraban por tierra hasta la otra punta y lo volvían a poner en el mar. Bueno, imagínense que todo esto transformó a Corinto en un centro comercial sumamente importante. Era una ciudad rica y vivía de la venta de servicios, más que de la venta de bienes y de productos. Ofrecían servicios de logística, transporte, comercio, hospedaje. Recibían, imagínense, tener todo este comercio. Hoy nosotros vamos a un supermercado y compramos de todo. Pero en aquel entonces no, vos comías lo que se producía en tu ciudad, ¿no? Entonces, si en tu ciudad había papa, comías papa todos los días. Pero si vos estabas en Corinto, podías recibir productos de todas partes. Tenías productos de Asia, de Egipto, de Italia, de las islas del Egeo. El mercado era tan activo que todos los comerciantes, todo el comercio de Europa y de Grecia iba a Corinto para buscar mercancía y luego distribuirla al resto del continente. Bueno, hay un contraste enorme con nuestra ciudad de Lobos. Nosotros acá en Lobos nada que ver. Es totalmente diferente. La riqueza de nuestra ciudad en su mayoría depende del propio trabajo, del propio esfuerzo de la tierra, de la ganadería, de sus habitantes. Hay que producir aquí en Lobos, hay que producir materias primas, ¿no? Hay algunos que venden obviamente bienes y servicios, pero la riqueza más fuerte de la ciudad viene de la ganadería y de la agricultura. Eso requiere de un montón de características de sus habitantes, de establecerse en un lugar y desarrollar tareas de mucho esfuerzo. Bueno, Corinto no necesitaba mucho labrar su tierra y producir bienes,
sino que vivían del comercio internacional, vivían de producir servicios. Sí se registra que habían artesanos, Pablo trabajó haciendo tiendas, había una industria de cerámica, pero no era el principal ingreso, sino que el principal ingreso era la logística y el comercio internacional. Bueno, todo eso nos ayuda. Parecen que no sé si ustedes, a mí me encantan todos estos datos, de pronto ya lo aburrí, se está durmiendo, despiértese. Pero todos estos datos nos ayudan a entender un poquito cómo eran sus habitantes y era un poquito más parecido, no igual, pero parecido a lo que es vivir en capital, en la ciudad de Buenos Aires, y muy diferente a lo que sería vivir aquí en Lobos. Cuando una ciudad vive de su producción, como Lobos, las personas tienen que establecerse. Necesitan quedarse ahí y establecer lazos fuertes con la comunidad. Por lo tanto, la comunidad de una ciudad productiva es mucho más estable. Las personas se conocen entre sí, se generan vínculos de vecindad y hay algo que sucede acá mucho en Lobos, hay cierto control social natural. Todos se conocen. Es tremendo. Yo vine a vivir acá y me hacían sentir forastero los habitantes. Y cuando yo decía mi apellido, trataban de establecer un árbol genealógico que me conectara con la ciudad. Ah, vos sos de los Marota de... Y empezaban a pensar muchas personas, no, yo no soy de los Marota, no hay ningún Marota acá en Lobos. Y me miraban como con desazón. Como que no sos de acá, no sos de acá. Porteño. Bueno, Corinto es todo lo contrario. Todo lo contrario. En los tiempos de Pablo, Corinto tenía se registran alrededor de 200.000 habitantes. Imagínense, desde Empalme hasta la YPF de circunvalación, 200.000 habitantes. Y hay algunos registros históricos que dicen que eran muchos más habitantes. Entonces, era una ciudad sumamente cosmopolita. Había personas de todas partes del mundo. Habían comerciantes, marineros, extranjeros, de todas partes, artesanos. La población no era estable, se iba rotando, claro, a causa del comercio y los viajes. Las personas eran más anónimas. Usted podía andar y no se iba a cruzar con ningún conocido de pronto y nadie iba a saber quién era usted. A nadie le llamaba la atención ver caras nuevas. La interacción social entre los habitantes era más transaccional. Si ibas a interactuar con alguien era bueno para hacer dinero, ¿no? Para hacer negocios, porque se vivía del comercio. La cultura era muy diversa, claramente estando en Grecia había griegos, la ciudad estaba bajo el control de Roma, por lo tanto había romanos, aunque en su mayoría eran romanos libertos. ¿Qué eran los romanos libertos? Eran esclavos de los romanos, que ellos se apropiaron por medio de la venta de esclavos en el mercado de esclavos o por medio de prisioneros de guerra que los hacían esclavos, y cuando los ciudadanos romanos los liberaban se transformaban en romanos libertos y eran un poquito despreciados en Roma, como que eran romanos de segunda categoría, entonces los mandaban para todas partes del mundo y si me voy a un lugar donde haya mucho comercio, donde haya riqueza, donde yo pueda prosperar, me voy a Corinto. Entonces estaba lleno de romanos libertos, lo cual aporta mayor diversidad cultural porque los romanos libertos eran extranjeros, que fueron tomados prisioneros o que fueron vendidos como esclavos. Entonces esto hacía que fuera aún más cosmopolita aún. Roma ejercía el control de la ciudad y cuando Roma ejerce el control permitía que haya cierto intercambio cultural, pero Roma trae sus leyes, su cultura y sus religiones que estaban fuertemente influenciadas por el mundo griego. Bueno, gracias al comercio había personas de Grecia, de Asia, de Egipto y todas las zonas del Mediterráneo. Y Pablo implica esta diversidad dentro de la iglesia, en el texto, porque en 1 Corintios 12:3 dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Entonces, culturalmente la iglesia reflejaba personas de todas partes del mundo. En cuanto a la religión, Corinto contaba con una fortaleza llamada Acrocorinto, que estaba en una meseta rocosa a 600 metros sobre el nivel del mar. Imagine esto, ¿no? Es como tener ahí una meseta, ahí, una montaña de 600 metros, y arriba de esa montaña una fortaleza, era muy seguro. Desde esa fortaleza se podía divisar toda la ciudad, e incluso los testimonios, los registros dicen que se podían ver los dos puertos. Entonces, esto ofrecía mucha seguridad. No solamente había riqueza, no solamente había mucho comercio, diversidad, también había cierta seguridad
Pero dentro de esta fortaleza se encontraba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Algunos relatos antiguos de geógrafos mencionan que allí se albergaban 1000 sacerdotisas, que para nosotros un sacerdote es como alguien sagrado, alguien apartado del mundo, pero no tiene nada que ver. Una sacerdotisa era una mujer que lo que practicaba era la prostitución ritual. Bueno, este número probablemente sea, no sea una descripción literal, sino una expresión simbólica para enfatizar que había muchas sacerdotisas, muchas prostitutas. Estas prostitutas descendían a la ciudad desde Acrocorinto y se ofrecían a sus habitantes. La ciudad era inmoral. Se conocía en el mundo antiguo como una ciudad plagada de inmoralidad. La fama era tal de Corinto que se había inventado un verbo para describir cómo era comportarse como un corintio, ¿no? Era corintias estai, y significa comportarse como un corintio. Cuando alguien era medio inmoral le decían, estás corintianizando. Se me traba la lengua. No sé si a ellos les pasaba eso. Pero todos entendían, es un inmoral. Incluso un escritor utiliza la palabra corintiazo como un sinónimo de fornicar. Entonces, estas palabras, ¿no? Corintiazo, corintias estáis, representaban la inmoralidad y el libertinaje en su expresión más obscena. Y así es como la usaban para describir el pecado. John MacArthur escribe que el nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de depravación moral. Y Pablo describe esta decadencia moral muy bien en el capítulo 6, versículo 9, cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y mire lo que dicen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos pasajes describen, ¿no?, la influencia que tenía la ciudad de alguna manera sobre la iglesia, a tal punto que, como les mencioné anteriormente, había un caso de incesto dentro de la iglesia y la iglesia estaba orgullosa, ¿no? Acá estamos orgullosos que tenemos a este hermano incestuoso. ¿Cómo? Totalmente contradictorio, ¿no? Así que estaba muy influenciada la iglesia por la cultura. La expresión religiosa era muy variada, se describen alrededor de 26 lugares sagrados dedicados a dioses del panteón greco-romano, y había diversos cultos de misterio que provenían de Asia. Se llaman cultos de misterio no porque no fuese algo como misterioso en el sentido, sino porque habían ritos de iniciación que no se sabían cómo eran, y uno para integrarse en esos cultos uno debía pasar por esos ritos de medio misteriosos, ¿no? 1 Corintios 8:5 refleja esto, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, claro, por todos estos cultos que habían, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, ahí estaba una iglesia. Ahí estaba la iglesia de Corinto. Se mencionan en esta carta personas judías, Aquila, Priscila, Crispo. 3 personas podrían ser romanos, Fortunato, Cuarto, Gallo. También se menciona Ticio Justo, de los cuales Gallo y Ticio Justos probablemente eran ricos, y otros nombres podrían ser griegos, Estéfanas, Acaico, Erasto. Hechos 18, como leímos anteriormente, describe el viaje misionero de Pablo enseñando en la sinagoga a judíos y a griegos. Algunos eran esclavos, y el relato que se hace de la cena del Señor, donde algunos se avanzaban sobre la comida y otros tenían hambre, parece indicar que había también personas que eran pobres, ¿no? Entonces, claro, se hacía la cena del Señor y iban como muertos de hambre. Y esto generaba ciertas tensiones. Pasajes describen a los miembros de la iglesia como antiguos idólatras, por lo tanto gentiles.
El capítulo 7 describe el peligro real, latente, cercano de caer en fornicación. El capítulo 6 del 12 al 20 alberga la idea de acudir a una prostituta. El capítulo 15 evidencia que tenían problemas con la resurrección futura, porque claro, como la filosofía de ellos decía que el cuerpo era algo despreciable, era inconcebible. ¿Cómo vamos a resucitar con cuerpos glorificados? No hay forma. Y Pablo corrige todo esto. Bueno, todo eso describe una comunidad mixta, judíos, en su mayoría gentiles, y si bien eran cristianos, por lo menos la mayoría de ellos, no todos, traían consigo a la iglesia las prácticas inmorales de la cultura, y eso se manifestaba de diferentes maneras. Habían divisiones, había inmoralidad sexual, se describe el alimento ofrecido a los ídolos y problemas de conciencia y de falta de amor y de falta de dominio. Se describe el desorden en la adoración pública y se describe un error con respecto a la resurrección corporal. Todos estos problemas se desarrollaron algún tiempo luego de que Pablo, ¿no?, abandonó allí Corinto, luego de estar 18 meses. Pablo menciona que él escribe porque lo informaron los de Cloe, ¿no?, en el versículo 1:11. Qué buchones los de Cloe. Bueno, Cloe podría haber sido una mujer cuyos siervos y familiares viajaban de Éfeso a Corinto y comentaron a Pablo, ¿no? Hay un problema acá en la iglesia. A propósito, algunos usan este texto como para murmurar. Me sorprendió una vez un pastor murmurándome de otra iglesia. Le digo, no, pero esto es murmuración. No, yo soy como los de Cloe. Bueno, no, hermano. Usted no cumple esa función. No debe hacer eso, yo no soy el pastor de las personas que me murmuraban, entonces no puedo hacer absolutamente nada. Era murmuración ahí disfrazada de espiritualidad. Bueno, también a partir del capítulo 7 Pablo responde una carta, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y si Pablo ahí desarrolla un montón de cosas, lo que da a entender que lo respetaban a Pablo. Porque si yo no respeto a alguien, ni me interesa lo que piensa, no le voy a andar escribiendo una carta. Si le escribo una carta con preguntas, bueno, es porque le tengo cierto respeto, pero lo respetaban hasta ahí nomás. Es como que te respeto, pero no tanto. Porque en el capítulo 9 a Pablo parece que lo acusan, da a entender que a Pablo lo acusaban de no ser un apóstol legítimo, sospechaban que Pablo les ministraba por dinero, pero Pablo estuvo ministrando gratis, hacía tiendas, ¿se acuerdan? Así que era algo totalmente falso, a tal punto que Pablo renunció a su derecho de ser sustentado por la iglesia para no poner tropiezo al evangelio. Entonces, lo respetaban hasta ahí, digamos, no tanto, porque si lo acusaban de estar por dinero y de ser deshonesto, bueno. Pablo responde por lo menos 11 inquietudes, de las cuales 10 son asuntos de conducta. Solo el capítulo 15 expresa un tema netamente doctrinal, y hay algo que es sumamente llamativo. Lamentablemente, he escuchado muchas veces decir, bueno, la teología no es importante. ¿No has escuchado eso? Mucho. La teología no es importante. No me vengas con teología, no me vengas con libros. A mí hablame de la práctica, de la vida cristiana, hablame de las visiones, de las misiones, de cómo ser más santo. No me vengas con un libro de teología. Bueno, es interesante porque los argumentos que da Pablo para corregir la deficiencia moral de los miembros en la iglesia de Corinto son argumentos teológicos, no son argumentos morales. Pablo vuelca un montón de teología como el armazón, el sostén sobre el cual descansa la conducta de la iglesia. Si nosotros quitáramos toda la teología que hay en Corinto, en esta carta nos quedarían muy pocas palabras. Y nos quedaría como una especie de manual de moral, de ética, sin sentido. La teología no solamente no explica cómo debemos conducirnos, sino por qué debemos conducirnos de esa manera. Y esto es tremendo. Bueno, yo hice un estudio, no lo voy a volcar acá por cuestión de tiempo, de todas las teologías que están implicadas dentro de la carta para corregir asuntos morales. Pablo habla de cristología, de eclesiología, de soteriología, de antropología, de ética sexual, habla de la teología del conocimiento, teología de la providencia, de la glorificación de Dios, enseña una cristología práctica,
Habla de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, ética cristiana y enseña cómo debe ser la liturgia y el culto dentro de una iglesia, un montón. Y termina, ¿no?, con los errores sobre la resurrección, enseñando sobre cristología, soteriología y escatología, la doctrina de las cosas futuras. El interés de Pablo al corregir la inmoralidad y cada conducta pecaminosa no es dar una advertencia ética, de moral, sino explicar, bueno, por qué nos debemos conducir de una manera diferente. 1 Corintios nos muestra cómo debemos vivir y por qué. Nos da las razones de por qué debemos vivir en santidad en un mundo corrupto, roto, lleno de pecado y de tentaciones. Y quizás usted ahí sentado escucha este relato de cómo era la ciudad de Corintio y diga, ellos sí que tenían tentaciones. Pareciera que era mucho más difícil vivir una vida santa en ese contexto, pero lamentablemente hoy en nuestros días las redes sociales y la tecnología han hecho que el pecado se acerque hasta la palma de nuestras manos. Sufrimos y estamos expuestos a muchas más tentaciones de las que estarían expuestos de pronto nuestros padres, ¿no? Bueno, frente a toda esta información, estímulos que recibimos constantemente, nosotros podemos hacer conexiones anónimas, como las hacían los corintios, ocultas, y lamentablemente se normalizan dentro de los creyentes diferentes hábitos pecaminosos que atentan contra la santidad. Es la verdad teológica del Evangelio la que debe conducir nuestras vidas en todas las áreas, en todo lo que hacemos. Y nos preguntamos qué es lo que dirige nuestra vida. Nuestros sentimientos, de una forma sensual sería en ese caso, ¿no? Nos movemos por lo que sentimos, por lo que nos parece, por lo que percibimos, por lo que apetecemos, o nuestra vida está siendo guiada por la palabra de Dios, por Dios mismo. Pablo nos propone, y ya en estos 3 primeros versículos nos muestra que la vida debe estar guiada por Dios. Dios dirige nuestras vidas por medio de su palabra. El versículo 1 de 1 Corintios 1, brevemente vamos a tomar estos versículos. No me aguanté, yo quería explicar una porción de texto, no hacer solamente una introducción temática. El versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Los corintios claramente estaban siendo guiados por sus sentimientos, por sus pasiones, por sus deseos pecaminosos. Y Dios en su voluntad llamó al apóstol Pablo para que sean dirigidos por la enseñanza de Pablo. Y la enseñanza de Pablo era autoritativa porque era un apóstol de Jesucristo. La enseñanza apostólica hoy llega a nosotros por medio de las Escrituras. Y las Escrituras están identificadas a tal punto con Dios que son la palabra de Dios, es la voz de Dios. Cuando leemos las Escrituras es Dios mismo quien está hablando, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Dios inspira, Dios habla por medio de ellas. Por lo tanto, las Escrituras tienen autoridad divina. ¿Cómo la que tenían los apóstoles en aquel entonces? Bueno, hoy tienen autoridad para nosotros. Dios designa apóstoles de forma soberana. La razón por la cual los apóstoles representan una base autoritativa para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo y su cuerpo de enseñanza es autoritativo para nosotros, es que ellos son llamados por voluntad de Dios. La palabra llamado no solo describe una invitación, como por ejemplo cuando se predica el Evangelio en Mateo 22, 14, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, habla en cuanto a una invitación, sino que aquí la palabra llamado describe una vocación. Este es mi llamado. Mi llamado para Dios, mi vocación es la vocación de apóstol. Romanos 1:6 describe a todos los creyentes como llamados a ser de Jesucristo. Esa es la vocación de los cristianos. Todos los cristianos somos llamados a ser de Jesucristo, pero no todos somos llamados a ser apóstol. Bueno, Pablo fue llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. En ese sentido, Pablo tiene la vocación divina de ser una voz autoritativa para la iglesia. El llamado al apostolado no parte de una iniciativa humana,
sino divina. Pablo no se autoproclamó apóstol. Pablo no se paró en la iglesia y dijo, bueno, yo voy a ser el apóstol de ustedes. No, tampoco la iglesia lo designó. La iglesia no elige sus apóstoles, no tiene esa autoridad, sino que eso fue hecho por Jesús mismo. Jesús mismo se encargó de llamarlo en Hechos capítulo 9. Este llamado implica autoridad, pero también implica responsabilidad. Pablo tiene el deber de cumplir con su ministerio. Pablo habla de su ministerio como, bueno, me es impuesta necesidad. No hay de mí sino anunciar el evangelio. Yo no puedo no hacer esto, es lo que Dios está esperando de mí. Y este llamado exhibe la gracia de Dios. ¿Cuándo Pablo estuvo buscando ser apóstol? No hizo ahí campaña política en la iglesia, vótenme, elíjanme como el apóstol, invitando ahí a todos a comer para que caerles en gracia. No. Cuando Pablo fue llamado apóstol, ¿Pablo qué estaba haciendo? Persiguiendo cristianos. ¿Sabe qué? A veces suena como un poco benevolente con Pablo, decir que Pablo perseguía cristianos, porque el relato de hecho dice que cuando murió Esteban, Pablo consentía en su muerte, que prácticamente es como que Pablo tiró su piedrita ahí, como que Pablo aprobó que lo mataran. Pablo estaba matando cristianos. Y Dios lo llamó a ser apóstol. Y esto, haber perseguido la iglesia tenía tanto peso para él, que él decía de sí mismo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios 15:9. Bueno, todos estos elementos contribuyen a que el llamado de los apóstoles sea aún más confiable, porque si las personas que llegaron a ser apóstoles fueron llamados por Jesucristo mismo, y no por el sentimiento de ellos o una confirmación de la iglesia, no cabe duda de que son una voz autoritativa. Jesús mismo los ha llamado. Y esto subraya el origen divino, por voluntad de Dios. Parece redundante que diga que es por voluntad de Dios, porque al decir que es llamado ya implica la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, esta expresión pone el énfasis en el origen de su llamado, más que en la realización histórica que fue en Hechos capítulo 9. La palabra voluntad tiene su raíz en la palabra griega telos. Nosotros podemos pensar en la voluntad como un deseo, ¿no? Y cuando nosotros deseamos algo, tratamos de cambiar las situaciones para que se adapten a nuestra voluntad, pero no siempre pasa, ¿no? Yo tengo unos deseos bárbaros de comer fideo con tuco hoy. Yo sé que eso no va a pasar. Hoy sé que hoy no es el día para eso. Pero no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Usted se imagina a Dios deseando cosas y se le frustran los planes, pobrecito Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que es Dios. Ya el mismo concepto de divinidad, el hecho de que Dios sea Dios implica que para ser Dios tiene que hacer lo que Él quiere. Si no, ¿qué clase de Dios sería? En el Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiso, lo ha hecho. En los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. No hay ningún lugar que se escape de la voluntad soberana de Dios. Dios quiso que Pablo fuera apóstol. Pablo no quería ser apóstol. Pablo quería matar cristianos. ¿Qué terminó siendo Pablo? Apóstol. Dios hace lo que quiere. Y si Dios escoge sus apóstoles, es irresistible. No hay forma de que eso no suceda. La naturaleza del llamado de Pablo está descrita por la palabra apóstol. Apóstol significa uno que es enviado. Hay otras palabras griegas para expresar la idea de despachar, de enviar a alguien, de despedir a alguien, pero la palabra apóstol enfatiza la idea de que es una comisión, de que no solamente se delega una tarea, sino también la autoridad para llevar a cabo esa tarea, por lo cual el que es enviado tiene una responsabilidad para con la autoridad y para con quien le ha encomendado. Un apóstol es alguien que es enviado con una misión definida en la que actúa con plena autoridad como un representante directo de quien lo envió y al cual debe dar cuentas. Los requisitos para ser apóstol, hoy vieron que hay muchos apóstoles muy famosos y se ve que lo que más practican, más que sus enseñanzas, es sonreír, porque todos sonríen demasiado, tienen una sonrisa enorme, yo no sé cómo no les duele la cara. Bueno, hoy en día es imposible. Los requisitos para el apostolado hacen que hoy en día sea imposible, no hay forma de que hoy haya apóstoles. Porque un apóstol tenía que ser testigo de Cristo resucitado. No hay manera. Debían ser nombrados directamente por Jesucristo y por último debían confirmar su misión con señales milagrosas. Tengo un montón de textos
para esto. Si alguien tiene alguna duda de esto, pídamelo, yo se los paso después. Pero hay muchísima evidencia en las Escrituras, y esto hace que sea imposible. Ellos tienen autoridad para hablar y escribir de parte de Dios, fueron dados para la etapa fundacional de la iglesia. La Biblia enseña en Efesios que la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles. Si todavía tendríamos apóstoles, seríamos como un albañil negligente, ¿no? Que todavía no puso el fundamento. Entonces el fundamento ya está puesto por medio de la enseñanza apostólica, y todo lo que nosotros hacemos o enseñamos es en base a ese fundamento, edificamos sobre lo que ya se enseñó, no traemos nueva revelación. Si el canon está cerrado, como enseña Apocalipsis, o sea, la palabra de Dios ya está concluida, ya no hay razón de tener apóstoles hoy en día, porque ya tenemos la palabra de Dios, la palabra profética, mucho más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Nunca los que vinieron después de los apóstoles, o sea, los discípulos de los apóstoles, se llamaron a sí mismos apóstoles. Si hay alguien que podría haber pretendido ser apóstol, bueno, me predica el Evangelio y me enseña el apóstol Pablo, bueno, acá yo soy ahora el apóstol fulano. Pero los discípulos de los apóstoles jamás pensaron de sí mismos como apóstoles. Todo lo contrario, reconocían que los apóstoles eran quienes les habían enseñado. Pablo no estaba buscando bajo ningún punto con decir esto. Usted imagina, ¿no? Habían divisiones y viene Pablo, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo. Uno dice, pará. Pablo no estaba buscando exaltarse porque él mismo pensaba de sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Sino lo que Pablo hace es establecer que tiene derecho para hablar. Tiene autoridad para que los corintios escuchen su voz, porque estaba siendo enviado por Dios mismo y la palabra de él era palabra de Dios para ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo subraya su autoridad? Bueno, por las facciones, por las divisiones. No, porque de pronto los que eran fan o seguidores de Apolo no iban a querer escuchar a Pablo, pensaban que Pablo era un poquito menos, y así con cada una de las facciones. Entonces Pablo establece su voz como igualmente autoritativa. Pablo no está menospreciando a los demás líderes, sino que subraya su autoridad y suma al hermano Sóstenes. Ustedes recuerdan, lo encontramos en el relato de Hechos, recientemente. Primero está Crispo, que parece que era quien dirigía, quien estaba encargado de la sinagoga. Crispo se convierte, entonces Sóstenes lleva a Pablo a juicio, y cuando llegamos acá parece que Sóstenes también se convirtió. No tenían mucho éxito con las personas que designaban en esa sinagoga, porque Pablo les predicaba el Evangelio y se convertían. Bueno, Pablo lo menciona como un hermano. Podría haber sido un emanuense, alguien que se encargaba de escribir mientras que Pablo dictaba. Podría haber sido como un secretario, no sabemos, hay detalles que no sabemos, pero el hecho de que lo menciona hace que los corintios lo reconozcan, si no, ¿para qué lo va a mencionar, no? Y de alguna forma que él mencione que lo que él está escribiendo lo está escribiendo junto al hermano Sóstenes, implica que este hermano estaba de acuerdo con la enseñanza de Pablo y que la iglesia le tenía cierto respeto. Es interesante, ¿no? Como Pablo decide ahí de alguna forma exaltar o mencionar a algún hermano de la iglesia para que otros puedan seguir su ejemplo, como un ejemplo para los demás. Bueno, hoy en día la iglesia no tenemos apóstoles, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza apostólica. Es muy diferente la voz de los pastores con la voz de los apóstoles, porque los apóstoles hablaban en nombre de Dios, y los pastores podemos hablar en nombre de Dios siempre y cuando esté corroborado y fundamentado en lo que dice la Biblia. Por eso es que tratamos de hacer el mayor esfuerzo posible estudiando las Escrituras para no enseñar otra cosa que lo que enseña la palabra de Dios. Y si un pastor enseña algo que es contrario a lo que dicen las Escrituras, bueno, no es autoritativo. La autoridad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestras vidas. No lo que nosotros sentimos, no lo que nosotros pensamos, sino que es lo que Dios dice. Y parece algo obvio, pero hay iglesias que abandonan la palabra de Dios para seguir sus propios deseos o por decirlo de alguna forma, su experiencia de amor, de un amor mundano. Entonces, cuando alguien engaña a su esposa y permanece en esa situación, no recibe ninguna disciplina, porque lo amamos. ¿Cómo vamos a disciplinar? Yo me acuerdo estar en una iglesia durante algún tiempo y la iglesia tenía un montón de años. Y el pastor estaba orgulloso de que en su iglesia nunca se había ejercido la disciplina. Y uno dice, son re santos acá.
pero había un montón de fornicación. Entonces lo que se hacía era no tratar bíblicamente con el pecado. Y nosotros disfrazamos eso de amor, pero eso no es amor. Así como una iglesia, nosotros debemos ser una iglesia y nosotros, que somos miembros de la iglesia, debemos ser dirigidos por la palabra de Dios. Dios dirige nuestras vidas por medio de su palabra. ¿Y por qué nuestras vidas deben ser dirigidas por Dios? ¿Por qué nuestras vidas no pueden ser dirigidas por lo que nosotros pensamos, sentimos o deseamos? ¿Cuál sería el argumento teológico para que nosotros sometamos las decisiones de nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios? El argumento que da Pablo es que somos de Dios. Somos la posesión de Dios, ¿no? Cuando usted hace algo, usted hace lo que quiere con lo que hace. Dios tiene derecho a hacer lo que quiere con nosotros. Y al ser nuestro Creador y nuestro Salvador, nosotros tenemos la obligación de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Escribe Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia no es del pastor. Y ustedes dicen, bueno, es de nosotros los miembros. Tampoco. La iglesia no es de los miembros, la iglesia es de Dios y Él la ganó con su propia sangre. Dios tiene el derecho absoluto a gobernar en su iglesia, porque es de Él. Si Pablo siendo el fundador, siendo apóstol, jamás habla de la iglesia como de su iglesia, ¿qué derecho tenemos nosotros? Nosotros usamos la expresión, mi iglesia en Lobos, pero es porque nos identificamos con la comunidad de la iglesia en Lobos, no es porque sea nuestra. La iglesia es de Dios, le pertenece a Él. Cuando Pablo se ve a sí mismo y ve a los demás siervos, dice, nosotros somos, en 1 Corintios 3:9, somos colaboradores de Dios, pero no somos los dueños. Dios es el dueño, Dios tiene el derecho, Él la posee. Cuando le escribe a Timoteo, le escribe para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios. Dios gobierna en la iglesia y Dios lo hace por medio de su palabra. Nosotros no entramos, ¿no?, a la casa de alguien y decimos, bueno, por favor, limpia esto de acá, tráeme una cocucha, quiero comer esto. No hacemos eso. Nosotros nos sentamos, ponemos cara de buenos y lo que nos sirven lo comemos. Una vez me invitaron a comer palmitos, me comí no acá, en otro lado, y yo no me gustan los palmitos. Y yo me callé la boca y me tragué hasta el último palmito. Y me lo comí rápido para no saborearlo y la persona me ofrecía más, porque, ¿te gustó? A partir de ahí dije, tendría que decir que no me gustan los palmitos. Pero el punto es que uno se somete, ¿no? Uno va a otra casa y uno hace lo que digan los que mandan en esa casa. Y uno no se atrevería jamás a ir a ordenar la casa de otro, un atrevido. Bueno, la iglesia es la casa de Dios. Si nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece, somos unos atrevidos. La iglesia no es un edificio. No es una institución humana, es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que estamos unidos por el lazo de la fe y de la acción de la regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital con el Señor Jesucristo. Aunque el énfasis que pone Pablo está en que la iglesia es una institución divina, si la iglesia está compuesta por personas, ergo, las personas que están en la iglesia también son de Él. No solo como institución, sino individualmente. No somos nuestros, somos de Dios. Jesucristo es el Señor de todos los creyentes y nuestro, como dice aquí el versículo 2. Esto queda muy claro en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos, no solo el espíritu como pensaban ellos, ambos son de Dios. La palabra comprados es la palabra griega agorazo, que describe a alguien que es comprado en un mercado, describe el mercado de esclavos. Eso llegó a ser una palabra técnica para describir el lugar donde se compraban esclavos, y es un término teológico que nos describe a nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado,
pero ahora hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo y somos esclavos de Cristo. Fuimos redimidos, fuimos comprados. Por eso en el versículo 19 del capítulo 6 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Interesante, esto lo enseña para hablar en cuanto a la inmoralidad sexual, a frecuentar una prostituta. Y ahí enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dígame, que la doctrina, ¿dónde están los que dicen que la doctrina no es importante? Pablo responde con un argumento doctrinal y así sucede en toda la carta. Los creyentes somos de Dios. Pablo dice que somos los santificados en Cristo Jesús. Así eran los corintios. Imagínense toda la inmoralidad que había y Pablo le dice, ustedes son los santificados en Cristo Jesús. Aquí lo que encontramos es, la santificación tiene dos aspectos. Un aspecto que es posicional y otro que es práctico. Aquí encontramos el aspecto posicional. Este aspecto explica que los creyentes ya somos santos. Es una realidad inmediata y definitiva en el momento de nuestra conversión. La santificación es la aplicación de la obra realizada por Jesucristo a la vida del creyente por el Espíritu Santo. La obra es la obra de Dios por la cual Dios nos hace santos. Somos santos. Todo creyente es tan santo como lo fueron los santos del Nuevo Testamento. Los corintios eran santos a los ojos de Dios. La palabra santo significa apartado, consagrado, separado para un propósito. A pesar de toda la inmoralidad en la que estaban involucrados, aún eran de Dios. Aún eran de Dios. La santificación no es una cuestión, la santificación posicional no es una cuestión de buenas obras, sino de la obra de Dios, de lo que Dios hizo. Y esto está muy relacionado con la justificación. En la justificación nosotros somos declarados justos ante los ojos de Dios. Bueno, la santificación es la obra que nos hace justos. Todos los creyentes son santos en este aspecto. Somos apartados para Dios, limpios de todo pecado, de tal forma que nuestra posición y salvación son definitivas y seguras y nada de lo que hagamos pueden alterarla. Y todo esto gracias a la actividad divina, es algo que hace Dios. Esta verdad nos brinda seguridad de que nuestro pecado no afecta a nuestra salvación. Afecta a nuestra relación con Dios, nuestra madurez, pero no afecta a nuestra salvación. Un pastor escribe, los cristianos no siempre actuamos como cristianos, pero todavía somos cristianos. Y eso es lo que sucedía allí en Corinto. Nosotros somos de Dios. Suficiente argumento, somos la posesión de Dios. Es un argumento suficiente para que seamos guiados por Dios. Somos santos posicionalmente, pero también debemos reflejar esa posición por medio de una conducta santa, y eso es la santificación progresiva. La conducta santa es como armonizar nuestra posición con nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, y eso es la santificación progresiva, es un proceso. Dios nos llama a vivir en santidad. Llamados, Pablo los describe a sus destinatarios como llamados a ser santos, y no solamente ellos, sino que todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes, todos los que creen en Cristo como su Señor y Salvador, tienen el deber, el llamado, la vocación a vivir una vida santa, una vida justa. Los creyentes en Roma son llamados santos, en Tesalónica dice que son llamados a santificación, y Pedro escribe que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestra posición como santos de Dios debe reflejarse con nuestra conducta. La santificación progresiva es un avance continuo hacia la madurez, es un esfuerzo, es un proceso donde somos progresivamente, a medida que pasa el tiempo y somos expuestos a la palabra de Dios, a la comunión con los hermanos, a la enseñanza, a la exhortación, a medida que pasa el tiempo somos apartados del pecado hacia una conformidad moral a la imagen de Cristo. Esto es gradual, no es de un día para el otro, no es que alguien se convierte y ya está. No, requiere esfuerzo, requiere dedicación, no es algo repentino, no es algo instantáneo. Pablo trata... Por eso, en base a esta verdad, Pablo trata
con comportamientos que tenían que ver con la conducta. La realidad de que somos santos se hace patente cuando nosotros respondemos a la verdad de Dios y respondemos a nuestro llamado a ser santos. Ustedes recuerdan que en el versículo 1, recientemente lo mencionamos, Pablo es llamado a ser apóstol. Y Pablo habla de su llamado como su vocación. Bueno, los creyentes tenemos la vocación a vivir vidas santas, porque somos apartados para Dios, porque somos de Dios, porque no somos nuestros, porque no podemos hacer lo que queramos, aunque nuestra cultura de alguna forma nos tiente y nos empuje hacia una vida pecaminosa. Y de la misma forma en la que Pablo se esforzó por cumplir su llamado, bueno, nosotros debemos hacer nuestro esfuerzo para vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Los corintios estaban actuando como si la santificación posicional no tuviera ninguna implicación práctica. Como que, bueno, yo soy santo, soy declarado santo delante de Dios, no tengo que hacer nada en mi vida. Y Pablo quiere corregir esto. Pablo busca corregir esto y busca reconciliar nuestra posición en Cristo con nuestra práctica por medio de la enseñanza. Por eso les dice en 1 Corintios 5:7, curioso, porque yo lo voy a leer, pero usted presta atención, cómo les dice que ya son algo y al mismo tiempo les dice que deben ser eso que ya son. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así como sois, sin levadura. La mentalidad griega muy presente en Corinto hacía que hubiese una distinción entre el alma y el cuerpo. El alma era noble, elevada, inmortal, y en cambio el cuerpo era considerado como algo material, transitorio, pasajero. Incluso el cuerpo era despreciable para ellos. Lo llamaban la prisión del alma, y esto los llevó a pensar de tal forma que ellos decían, bueno, yo con mi cuerpo puedo ir a ver una ramera y eso no me afecta. Porque el cuerpo no importa, lo importante es el alma y no tiene ninguna relación lo que yo hago con mi cuerpo, con lo que pasa en mi espíritu. Y Pablo en medio de eso le dice, bueno, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El cuerpo es el templo de Dios, es de Dios, son de Dios, tanto una cosa como la otra, y no soy vuestros. Dios debe guiar nuestras vidas por su palabra autoritativa porque somos su posesión. Y es suficiente argumento para que respondamos el llamado a vivir una vida santa. Yo me preguntaba cuando concluyo el estudio, y seguramente ustedes se lo preguntarán, ¿puede un cristiano verdadero rechazar el llamado de Dios a vivir una vida santa? Es importante, ¿no?, que nos preguntemos eso. No estoy hablando de perfección, ¿no? Eso no. Vamos a ser santificados, vamos a vivir en nuestro proceso de santificación toda la vida hasta el día que muramos y ahí se completa nuestro proceso de santificación. Pero ¿puede acaso un cristiano, alguien decir que cree en Cristo y no iniciar ni la primera etapa de su proceso de santificación? Ser un cristiano que ni empezó a caminar con Dios, ni a seguir a Dios, que ni le interesa seguir a Dios y ser cristiano. ¿Puede suceder eso? Bueno, si alguien nunca muestra un avance en su vida cristiana, si alguien nunca da un paso mínimo, por pequeño que sea, en su santificación progresiva, nosotros no podemos tener evidencia de que su fe sea genuina. La Biblia deja en claro que la fe que salva siempre produce algún fruto, siempre. Jesús dijo que por los frutos los conoceremos. Por ejemplo, un fruto, en 1 Juan está lleno de frutos. Recuerdan que lo estudiamos. Hay un montón de evidencias de la fe. Dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, ¿puede un cristiano odiar a su hermano? No. Aún si odias a tu prójimo, aún Dios no te salvó. Vos no podés tener el Espíritu Santo, Dios no puede haber derramado su amor en tu corazón y no podés amar. Hay algo que está mal. Santiago enseña que la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. La santificación posicional es segura, no depende de nuestras obras. Esto no es salvación por obras, sino que significa que la obra de Dios produce fruto, ¿no? ¿Cómo puedo decir que una persona tiene a Dios viviendo en su corazón y se comporta como un hijo del demonio?
pero por el solo hecho de que lo proclama con su voz es suficiente. No, eso no es lo que enseñan las Escrituras. La santificación progresiva de alguna forma es una evidencia de que alguien es santo en su posición delante de Dios. Y los creyentes verdaderos van a responder con algún fruto en este llamado en su santidad. No todos vamos a producir la misma cantidad de frutos, ¿no? Eso es lo que enseña la parábola del sembrador. Pero sí todos vamos a producir algún fruto. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Imagine a Dios comenzando una obra y, pobre, Dios se le frustran los planes porque la persona no quiere. Imagínese esto, si lo aplicamos a Pablo, ¿no? Imposible, no hay manera. Los creyentes van a responder a este llamado a la santidad y el hecho de que Dios es nuestra autoridad y que somos suyos debe alentarnos a responder este llamado definitivamente. Que el Señor nos dé la gracia y la fortaleza para vivir en este mundo lleno de tentaciones en obediencia, en santidad. Que el Señor nos dé sabiduría y fuerza, hermano. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por poder tenerla accesible a cada uno de tus hijos en nuestras manos, por poder estudiarla, por poder exponerla, por poder, Señor, tener el discernimiento si lo que decimos es lo que dice el texto, buscando honrarte a ti, buscando tu instrucción, tu sabiduría, Señor, y Padre, viviendo en un momento donde el pecado y las tentaciones están muy cerca, Señor, de nosotros, tus hijos. Señor, que la instrucción de tu palabra nos dé la fortaleza, la gracia para vivir respondiendo al llamado que tú haces sobre cada uno de nosotros, para que seamos dirigidos por ti, Señor. Y, Señor, ser dirigido por ti es lo mejor. Es lo mejor que nos puede pasar. Duro es el camino de los transgresores, Señor, pero tu yugo, Señor, es ligero. Padre, gracias por la vida que nos das como hijos tuyos, Señor. Por el confort, el deleite, el consuelo. Señor, por poder acudir a ti, Señor, en medio de las frustraciones que vivimos en esta vida. Padre, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.